Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Mi nombre es Ricardo y bueno, para los que no conocen este proyecto, soy un estudiante de Biblia hebrea, de Nuevo Testamento también. Aquí creemos en Yeshua como el Mesías de Israel. No represento a ninguna denominación religiosa, tampoco apoyamos ningún partido político. Simplemente hacemos exégesis bíblica, mostramos los temas y al final cada quien sacará sus propias conclusiones. Dicho esto, mis hermanos, hoy vamos a tocar un tema sumamente interesante. ¿Qué es lo que realmente quiere decir el texto de Efesios 2:14? Cuando dice que el Mesías, que Yeshua, que Jesús, saben, en este canal se respeta sus pronunciaciones, Él es nuestra paz, nuestro shalom. En este video les voy a mostrar unas cosas que muy probablemente no habían analizado o que no conocían. Vamos a ir al texto hebreo y vamos a ver lo que realmente significa la palabra shalom y qué quiere decir en realidad la escritura, el Nuevo Testamento en este caso, cuando dice que Yeshua, Él es nuestro shalom, Él es quien nos da shalom. Así es que bueno, por favor acompáñenme y vamos a la escritura a ver qué tiene para nosotros. Y pues bueno, antes que nada, me gustaría que vayamos a ver la palabra shalom en algunos textos. En este momento estamos en la página Logos K Logos. Ya como lo he dicho antes, esta página no la usamos para traducir, pero sí para ver las palabras desde el hebreo y su raíz verbal. Así es que bueno, aquí dice: y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Aquí el contexto es el Creador hablándole a Abraham y bueno, diciéndole que él moriría en paz, por decir tranquilamente. Pero bueno, vamos a ver aquí donde dice la palabra paz, y vemos aquí abajo, mis hermanos, donde estoy marcando, y aparece como un sustantivo masculino, singular absoluto. Aquí está la palabra hebrea shalom, que todos la conocemos, ¿verdad? Y fíjense, mis hermanos, atención a esto, y quiero que aquí se pongan bien pilas, hermanos. Aquí es su raíz de esta palabra shalom es shalam. Recuerden esto, es shin, lamet, mem. Son las mismas consonantes, shalom, shalam, solo cambia la vocal. Pero bueno, esta es la raíz, shalam. Atención a esto, mis hermanos, porque, repito, está la palabra shalom y si vemos su derivación es la palabra hebrea shalam. Y pues bueno, mis hermanos, ahora vamos a Éxodo, capítulo 24, verso 5, que dice: y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Yod-Heh-Vav-Heh. Aquí, donde dice paz, vamos a ver, mis hermanos, donde dice ofrenda de paz, otra vez vemos un sustantivo masculino plural absoluto, en este caso está en plural, y está la palabra shelem, pero deriva de shalam. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? La misma raíz, es la misma raíz que vimos en el otro versículo de Génesis. Vamos ahora a otro texto, esta vez de los profetas. Y pues estamos ahora en Isaías 48, 22. Y aquí dice: no hay paz para los malos, dijo Yod-Heh-Vav-Heh. Aquí, otra vez donde dice no hay paz, esta vez lo vemos en singular, no en plural, un sustantivo masculino singular absoluto, y le picamos, mis hermanos, y aparece la palabra shalom, y una vez más deriva de la palabra hebrea shalam. Shalam. ¿Ok, mis hermanos? Entonces, ahora vamos a otro ejemplo más, y este es muy interesante porque es el famoso Isaías 53. Entonces, sin salir del libro de Isaías, vamos a Isaías 53, capítulo 5, mis hermanos. Y este texto es muy interesante porque para los que creemos en Yeshua como el Mesías de Israel, sabemos que este es un capítulo totalmente mesiánico. Y dice:
Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Atención a esto. Atención a esto porque dice el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero aquí es interesante porque dice el castigo de nuestra paz. Pero bueno, todo eso vamos a ver más adelante, unas cosas muy interesantes. Pero por ahora vamos a ver la palabra que aparece aquí para paz, para verificar, mis hermanos. En este caso, esta palabra aparece como un sustantivo masculino singular absoluto, pronominal sufijo, primera persona, plural. Pero bueno, para no enrollarnos, aquí podemos ver la palabra shalom y deriva de la misma palabra hebrea shalom. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, hasta ahorita hemos verificado que cuando la escritura dice esta palabra en español, paz, en realidad está la palabra hebrea shalom, que deriva de la palabra hebrea shalom. Aquí viene lo interesante, mis hermanos. Vamos a ver cómo esta misma raíz se utiliza en el sentido de pagar algo, de pagar una deuda. Así es que vamos a ver las evidencias, mis hermanos. Y bueno, para esto vamos a ir ahora al libro de Éxodo, capítulo 21, verso 34, hermanos. Éxodo 21, 34. Y dice: el dueño de la cisterna pagará el daño resarciendo a su dueño y lo que fue muerto será suyo. Donde dice resarcirá o pagará el daño, aquí, mis hermanos, aparece como un verbo piel imperfecto, tercera persona masculino singular. Pero ¿qué vemos aquí, mis hermanos? La palabra shalom. Shalom. ¿Recuerdan la misma raíz de la palabra shalom? La misma raíz aparece aquí en el sentido de pagar algo, de pagar un daño, de resarcir algo. ¿Se va entendiendo? Ahora vamos al texto de Génesis 44:4. Dice: habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué han vuelto el mal por el bien? ¿Por qué han robado mi copa de plata? Aquí, mis hermanos, podemos ver donde dice en la parte de abajo: di a ellos, ¿por qué devolviste el mal por bien? Aquí es la historia, como ya saben algunos, no vamos a hablar de eso, pero es cuando José le mete una copa a sus hermanos para que ponerles como una trampa, ¿verdad? Y ellos se asustaran pensando que él se iba a enojar, José, por haberles robado esa copa. Pero bueno, historia para otro momento. Pero aquí lo interesante es esta palabra donde dice devolviste, es la palabra shalom, shalom. Entonces es muy interesante porque otra vez vemos esta raíz hebrea que tiene que ver con pagar algo o devolver algo. En este caso dice: ¿por qué han vuelto mal por bien? ¿Por qué me han pagado el bien que les hice con mal? Pero es la misma palabra hebrea, shalom. Lo vamos a volver a ver aquí en la parte de abajo, mis hermanos, donde estoy marcando. Y deriva de la palabra shalom. Vamos a ver otros ejemplos más porque quiero que quede esto bien claro, bien constatado. Ahora vamos al libro de Éxodo, mis hermanos, capítulo 22, verso 6. Vamos ahora a Éxodo. Por cierto, mis hermanos, pueden usar ustedes esta página gratuita en internet para verificar la información. Y así ustedes pueden comprobar lo que estamos enseñando. Aquí, mis hermanos, entonces es muy interesante porque Éxodo, perdón, aquí me equivoqué del libro. Vamos a Éxodo, capítulo 22, verso 6. Y ya estamos llegando, hermanos, tengan paciencia. Éxodo, capítulo 22, verso 6 dice: cuando se prendiere fuego
y al quemar espinos, quemaré mieses amontonadas o en pie, o campo, y el que encendió el fuego pagará lo quemado. Aquí básicamente está hablando de que si alguien causaba un incendio, tenía que pagar por lo que quemó. Aquí, donde está la palabra pagar, en la parte de abajo, donde dice aquí pagará, es Yeshalem, de hecho, Yeshalem, pero volvemos a lo mismo, viene de esta palabra Shalam. Shalam. Entonces estamos viendo varias evidencias que la palabra Shalom, la palabra Shalom tiene su raíz que es Shalam, y Shalam también tiene que ver con pagar algo. Y también tiene que ver incluso con estos sacrificios que se hacían, entre comillas, como se traduce, estos sacrificios de paz. En realidad son estos sacrificios de Shalom, pero tiene más que ver con estar completo, con estar saldado. Es obviamente que al estar tú sin una deuda, por decir así, al tener saldadas tus deudas, pues sí, de alguna manera te viene una tranquilidad. Por eso efectivamente se dice Shalom, lo que quiere decir que deseas que la persona esté completa. No sé si se entiende. Ahora vamos a Levítico 24:18, mis hermanos. Ahora vamos al libro de Levítico 24:18. Y estamos ahora en Levítico 24:18. Y dice: el que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal. Otra vez, mis hermanos, donde dice restituirá, Yeshalem, Yeshalem, aquí, mis hermanos, otra vez vemos la palabra Shalam, Shalam. Vamos a ver otra evidencia más, hermanos. Tengan paciencia, pero es para que quede bien claro este tema y no queden dudas. Ahora vamos a Deuteronomio capítulo 7, verso 10, mis hermanos. Vamos a Deuteronomio 7:10, que dice así: y que da el pago en persona al que aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Aquí, donde dice, ahorita no nos vamos a meter obviamente en los contextos de los versículos, solo quiero que vean la palabra, donde dice pagará, pagará. Otra vez vemos la palabra Shalam, hermanos. Entonces me parece que ha quedado comprobado que la misma raíz que se utiliza para la palabra hebrea Shalom, también se utiliza en otros textos para referirse a saldar algo, a pagar algo, mis hermanos. Es decir, la palabra Shalam en hebreo implica el concepto de algo que está completo, terminado, en un estado de plenitud. Se saldó una deuda. Cumplir algo, completar algo, un estado de integridad. Otros ejemplos más, los voy a poner en pantalla, son por ejemplo Éxodo 22:14, Segunda de Reyes 4:7, Salmo 37:21 y otros textos más, hermanos, en donde ustedes van a ver la misma palabra Shalam que tiene que ver con pagar algo. Dicho esto, mis hermanos, ahora vamos al Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento, a la carta a los Efesios, capítulo 2, y vamos a leer desde el 12. Así es que bueno, estamos en Efesios, capítulo 2, verso 12, y dice: en aquel tiempo estaban sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin creador en el mundo. Sigamos leyendo el 13 y vamos a leer, yo creo, hasta el 14, 15, 16. Pero ahora en el Mesías, en Yehoshua, saben, en este canal se respeta cómo pronuncian mis hermanos el nombre del Mesías. Ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido hechos cercanos por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz,
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Paréntesis, esta pared intermedia se conoce como el Soreg. El Soreg, pueden buscar en internet, y era una pared que dividía a los gentiles de los que se podían acercar al templo. Una división, por supuesto, no bíblica, es decir, parte de las tradiciones de los hombres. Y bueno, cierro paréntesis, seguimos leyendo. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Ya tenemos en el canal explicado qué quiere decir todo esto de los mandamientos expresados en ordenanzas, es decir, los dogmasin o los dogmas. Dogmasin aparece en los textos griegos cuando refiere a lo que, por ejemplo, el Mesías clavó en la cruz. Estos decretos de estos dogmas se refiere a estas tradiciones orales, en pocas palabras, mis hermanos. No está hablando de la Torá, sino está hablando que había enemistades. ¿Por qué? Porque digamos que el imperio religioso de la época ya había puesto demasiadas cargas y mandamientos que no vienen en la Torá y hacían que el pueblo no se pudiera acercar de una manera genuina, de una manera auténtica al Creador, sino que tenían que pasar por un montón de rituales específicos que no ordena la Torá. Pero bueno, tema para otro video, digo, ya lo tenemos explicado en el canal, pero aquí me llama la atención esto, pongamos atención a esto, mis hermanos, que dice que Él ha abolido en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, una nueva humanidad, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con el Creador a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, cuando la Escritura está diciendo que el Mesías es nuestra paz, yo les hago esta reflexión, hermanos, o quiero que también ustedes reflexionen. ¿A qué paz se está refiriendo la Escritura? Porque hay muchas personas que, por ejemplo, dicen, oiga, hermano, pero es que yo conozco el Evangelio, sigo a Yeshua, sigo la Escritura, pero vivo un poco en un caos. Es decir, tengo problemas, tengo deudas, me pasan cosas, de repente tengo problemas de salud. Entonces me está mintiendo la Escritura, porque está diciendo que yo voy a tener paz, pero no siento realmente una paz. Tengo de hecho ansiedad, tengo problemas. Entonces yo lo que les contesto es esto, mis hermanos. Por supuesto que en el Mesías, al entender que hemos sido redimidos, sí tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento, en el sentido de que sabemos que más allá de lo que nos pueda pasar en la carne, estamos con el Creador. Es decir, el Creador ha redimido nuestros pecados, nos ha redimido a nosotros. Sin embargo, no es esta paz como que se entiende en el mundo, de que no te va a pasar nada, de que vas a estar sin ningún problema, te va a ir bien en todo. No precisamente, sino que la Escritura lo que nos quiere revelar es que en el Mesías estamos con la cuenta saldada. Él es nuestra paz, Él es nuestra completitud, Él es quien salda las deudas. ¿Se entiende, hermanos? Es decir, cuando nos está diciendo aquí Efesios que el Mesías, Él es nuestro Shalom, quiere decir que Él ya pagó la deuda de nuestros pecados, hermanos. No precisamente quiere decir que vamos a experimentar una paz como la que espera el mundo. No, no precisamente. No digo que no se pueda experimentar. Claro que sí. Lo que estoy diciendo es que no quiere decir exactamente que en el Mesías vamos a tener paz y todo va a estar bien y nuestra vida va a estar así como que vamos flotando entre nubes y no tenemos ningún problema. No, no quiere decir eso la Escritura. Lo que quiere decir es que nosotros debemos de estar tranquilos de que Él ha pagado una deuda que debía al pueblo de Israel, por supuesto, pero también todos los humanos, porque al final de cuentas todos estamos en deuda
con el Creador, con la divinidad, porque hemos pecado y hemos hecho cosas aberrantes todos los seres humanos. Incluso cosas que a lo mejor para la gente que no está metida en el mundo bíblico o que no, digamos que no es creyente, para muchas personas hay muchas cosas que parecen normales, pero no lo son. Son aberrantes ante los ojos del Creador. Entonces, la Escritura, mis hermanos, lo que nos está diciendo es que el Mesías es nuestro shalom, nuestra completitud, quien viene a saldar esa deuda, mis hermanos. No quiere decir que precisamente al seguir al Mesías vamos a tener una paz en el sentido de que no nos va a pasar nada, de que no vamos a tener problemas. Todo lo contrario, muchas veces, de hecho, empezamos a seguir al Mesías, empezamos a seguir la verdad y el enemigo sabe que nos vamos de sus garras. El enemigo sabe que se le va la oportunidad de atraparnos. Entonces empiezan, de hecho, muchas veces ataques espirituales, ataques económicos, ataques por medio de la familia, por medio del vecino, por medio de un problema laboral, etcétera, etcétera. De hecho, muchas veces, no me dejarán mentir, muchos cuando empezamos a estudiar la Escritura, empiezan como ciertos problemas que antes no tenías. Incluso familia te abandona, te deja, porque tú has decidido seguir al Mesías. No porque estés haciendo algo mal, sino todo lo contrario, porque estás siguiendo a la verdad y es precisamente la gente que vive en la mentira que se empieza a alejar de ti. Y muchas veces esto puede empezar a conflictuar a las personas y puede dolernos a nosotros como creyentes, porque ¿qué más quisiéramos nosotros que nuestra familia pudiera ver lo que nosotros vemos, pudieran entender lo que nosotros entendemos? Básicamente lo que yo les quería enseñar en este video son las evidencias bíblicas de que en el Mesías nosotros estamos completos porque Él ha pagado nuestra deuda. Él saldó una deuda que nosotros debíamos. Dicho todo esto, mis hermanos, viene la gran pregunta. ¿Dónde está profetizado en el Antiguo Testamento que vendría alguien a pagar una deuda? ¿Dónde está profetizado en el Antiguo Testamento, mis hermanos, que habría un fiador que pagaría por las deudas del pueblo de Israel y, por supuesto, de los humanos? ¿Dónde está, mis hermanos, eso? Porque, bueno, por ejemplo, leamos lo que dice la carta a los Hebreos. Quiero que me acompañen. Vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 7, verso 22. Así es que vamos para allá. Ahora estamos en Hebreos, capítulo 7, verso 22. Y fíjense, mis hermanos, lo que dice la Escritura. Dice, por tanto, Yehoshua es fiador de un mejor pacto, del nuevo pacto, que está profetizado en Jeremías, capítulo 31, 31 al 33. Y entonces, aquí uno se pregunta, ¿por qué el escritor de la carta a los Hebreos está diciendo que Yeshua es un fiador, se hizo fiador de un mejor pacto? Si la Escritura dice que el Creador no hace nada sin antes anunciarlo a sus santos profetas, entonces yo les pregunto, mis hermanos, ¿en dónde en el Antiguo Testamento nosotros podemos evidenciar de que vendría un Salvador, un gobernador, un rey de Israel, y que sería un fiador para el pueblo de Israel? Pues bueno, mis hermanos, la respuesta a esa pregunta la tenemos en este video que les va a aparecer en pantalla. Se los recomiendo mucho, váyanlo a ver porque complementa lo que acabamos de aprender hoy. Si el Creador lo permite, nos estaremos viendo muy pronto, mis hermanos. Hasta la próxima. Bendiciones.